Bendiciones, jóvenes. El día de hoy vamos a hacer nuestra clase, pero antes vamos a recordar lo que mirábamos en la clase anterior y hablábamos un poco de los géneros periodísticos, pero antes vamos a definir qué es un periódico. Pues el periódico es el conjunto de publicaciones impresas en papel de tirada diaria o periódica, destinadas principalmente a difundir información o noticias. Es especial sobre actualidad, pero también en entretenimiento. Pueden haber cómics, pensamientos y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Los géneros periodísticos son las distintas formas o modos de escribir usados por las personas de una editorial o periódico. Entre los géneros periodísticos teníamos los más importantes, que eran los informativos y los géneros de opinión. Entre los informativos que teníamos la noticia, la crónica, la entrevista, el reportaje, y entre los géneros de opinión que teníamos el editorial, la crítica, el artículo de opinión, de interpretativo y noticioso, ¿verdad? Para hablar un poco sobre la clase anterior. Nos aparecía aquí la noticia, aparecía parte de la crónica, la entrevista y el reportaje. Bueno, el día de hoy entonces vamos a hablar sobre estos géneros, que son géneros informativos. Están orientados a cubrir la necesidad de información actual y de interés general respecto a los acontecimientos, personajes, eventos, novedades o fenómenos que ocurren a diario en la sociedad, ¿verdad? Entonces, aquí sí vamos a ver un poco la noticia que nos aparece. Es un género periodístico por excelencia. Consiste en la información de un suceso reciente y nuevo que afecta a la sociedad y que la gente quiere conocer. Un hecho, para que sea noticia, debe cumplir ciertas condiciones como ser verdadero, actual, bastante novedoso e interesante. Además, tiene que responder a cuestiones básicas como qué, quién, cómo, dónde y por qué. La noticia actual en este momento, lo que más nos interesa a los hondureños y al mundo entero, pues es el tema del coronavirus, ¿verdad? Para ver cómo estamos en este país con la situación en el mundo y pues lo más importante, cuándo volveremos como país a tener normalidad, ¿verdad? Hablando un poco de la crónica, entonces nos dice que es una narración de sucesos de actualidad en donde procura apegarse a la cronología en que hayan acontecido, algunas veces de forma secundaria, lleva anexos, algunos comentarios sobre sucesos relatados. Existen diferentes tipos de crónicas según el asunto que tratan. Entre los más usuales están la crónica deportiva, la política, la social, artística y cultural. Más adelante vamos a hacer un ejercicio sobre crónica. Y la entrevista, que esto lo mirábamos desde el primer parcial, ¿verdad? Serie de preguntas que hace un periodista a una persona muy significativa cuyas respuestas aportan datos de interés para una colectividad. No se debe confundir con un cuestionario, pues las técnicas son usadas en el campo de investigación social y no así el cuestionario, ¿verdad? También hablamos un poco del reportaje, que es un trabajo de información que reúne el desarrollo de todos los géneros periodísticos. Se estructura alrededor de un tema del que se proporcionan antecedentes, comparaciones, derivaciones y consecuencias. Esto frecuentemente se acompaña de fotografías, ilustraciones y se enriquece con las noticias de opinión y con algunos comentarios. Aquí nos hace un énfasis un poco en la entrevista. Presenta dos objetivos. El periodista puede obtener datos en forma activa o dinámica de los que protagonizan o protagonizaron los hechos. Y la número 2, por medio de este género se muestran personajes sobresalientes en la política, el arte, etcétera. Refleja los argumentos de estos. Y aquí una famosa entrevista a este personaje que se llama Shakira, ¿verdad? Ahí usted se divierte en la casa leyendo la entrevista. Y vamos a hablar de la planificación de una entrevista, que consiste en un antes, durante y un después. Este ejercicio lo hacíamos en el primer parcial, pero lo vamos a recordar un poco. Antes de la entrevista debemos elegir o seleccionar la persona que vamos a entrevistar. Debe tener muy claro el tema que usted desea tratar.
debe preparar y redactar las preguntas que usted desea hacer, organizar el material de trabajo, grabadora si la va a necesitar, la libreta de apuntes y el bolígrafo. Esto va a ser antes de la entrevista. Ahora vamos a hacer, ¿qué vamos a hacer durante la entrevista? Elegir un lugar y el momento apropiado, formularle las preguntas cuando estas interrogantes se deben escuchar con muchísima atención para que el entrevistado nos dé respuestas. Si esta respuesta no es clara, se debe reformular la misma pregunta. Debe ser amable, paciente y natural en el trato con el entrevistado y debe anotar los datos que le puedan presentar confusión, como nombres, fechas o números, aquellos que sean imprescindibles. Y después de la entrevista, si desea, puede transcribirla, es decir, escribe de forma fidedigna o fielmente las respuestas emitidas por el entrevistado. Y la planificación de la entrevista. Esto va a ser cómo vamos a planificar una entrevista. Vamos a hablar un poco de los géneros de opinión. Son los que con frecuencia hacen que un periódico o revista sea más solicitado. Tiene sus propias formas o características de desarrollar la argumentación, algunos de manera más estricta, otros menos, algunos argumentan en forma sarcástica o humorística, ¿verdad? Observemos el siguiente cuadro, por aquí nos aparece, que muestra los diferentes géneros periodísticos, el editorial. Aquí aparece un artículo y aquí aparece una crítica. Pues el editorial es un artículo que generalmente no va firmado, por medio del cual la dirección de un periódico expresa su opinión sobre algún aspecto de interés general. Con esto se determina la posición del mismo. Y en el artículo es en sentido amplio una composición literaria sobre un asunto considerado en estricto apego periodístico. El artículo formula juicios críticos, plantea problemas y establece valoraciones o referencias de hechos ya ocurridos, los cuales se interpretan y se analizan. Y la crítica no es la que hacemos todos los días, no. Esta consiste en un análisis y comentario de cualquier cosa, de cualquier clase de tópicos, inclusive actuaciones del gobierno. Sus temas predilectos son los artísticos, literarios y deportivos. La crítica debe ser estricta y con objetividad, ¿verdad? El artículo periodístico. El artículo periodístico es un artículo firmado que revela la posición del autor sobre un tema específico, generalmente de actualidad. Existen diferentes tipos de artículos periodísticos. Está el de opinión, que refleja obviamente la posición del autor, quien firma su texto, es decir, que el autor defiende un punto de vista que considera verdadero y su objetivo es persuadir a los lectores. También aparece el artículo de comentario interpretativo. Es el que se publica periódicamente por un mismo autor sobre una temática sobre la cual tiene cierta autoridad. Puede ser de religión, astrología, política, deportes, etc. El artículo de columna es publicado periódicamente por un mismo autor sobre una temática sobre la cual tiene cierta autoridad. Y algunas de las características de todo artículo son la firma y particularidad del autor. Los temas pueden ser variados. La libertad expresiva de la que gozan los articulistas es casi total. El articulista puede elegir el tema. Está estrechamente ligado al autor y pues por ello su creatividad y capacidad depende de su prestigio, ¿verdad? Todo este tipo de cosas podemos encontrarlas en los periódicos. En algunos programas de televisión también pueden aparecer algunos artículos de esto, ¿verdad? Esto va a ser un poco de nuestra clase para el día de hoy.